Curioso, aventurero, observador, todo eso era Charles Darwin. El mismo que con su teoría de la evolución de las especies cambió nuestra manera de ver la historia de la humanidad. Pero como todo, esta teoría tuvo un principio. En este caso fue un viaje. Una experiencia que cambiaría la vida de Darwin para siempre y que sería el puntapié para una de las teorías más revolucionarias de la historia. 1831. Un joven Charles Darwin, de apenas 22 años, partía en barco desde Inglaterra. Su primer destino era Sudamérica. Su tarea era realizar un relevamiento cartográfico de lo que se conoce actualmente como Tierra del Fuego. Si bien el viaje tenía otros propósitos, a Darwin le sirvió para recorrer el actual territorio argentino y realizar su aventura, la aventura que definiría sus investigaciones y toda su vida. Parece que todo el mundo está interesado en Darwin en estos momentos. Sí, no, en mi caso estoy haciendo un trabajo para la facultad y no entiendo mucho lo de selección natural. Es sencillo. Si querés, tenés un minuto, te explico. Bueno, dale. Préstame esto. Así te muestro. Mira, para entender la teoría de la evolución, básicamente hay que entender dos cosas. Lo primero es el origen común de todos los seres vivientes. Eso se puede entender si vos imaginás un árbol, una especie de árbol con ramitas, con troncos, ramas. El origen común de los vivientes significa que cualquier par de ramitas que vos tomes, que representan cada una especie, tienen un ancestro común. En este caso se grafica con el tronco que le sigue. Si vos seguís hacia atrás en el tiempo, llegás a el origen de la vida, es decir, el primer ser viviente. Claro. Eso es la primera parte, digamos, de la teoría. Y la segunda es la selección natural, que es lo que vos me preguntabas, que ese es el mecanismo por el cual se construye esa especie de árbol de la vida. Y la selección natural, dos o tres cosas hay que tener en cuenta. La primera es que todos los seres vivientes tienen más descendencia que la que finalmente sobrevive, es decir, nacen más que los que llegan adultos. Y lo que hay que tener en cuenta es que todos esos descendientes son diferentes entre sí. Esas diferencias pueden ser de distinta naturaleza. Lo que ocurre a veces es que algún cambio en el ambiente hace que algunos de ellos, alguna de esas características que los hace diferentes, sea ventajosa y le permita sobrevivir. Esos tendrán descendencia y en cambio los otros, cuyas características resultan desventajosas, morirán y no dejarán descendencia. Los que sobreviven transmiten eso a sus descendientes. Y es ese mecanismo, si las condiciones perduran y a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, puede dar lugar a nuevas variedades y eventualmente a nuevas especies. Bueno, básicamente es eso. Gracias. En una versión Práctico. sencilla. La teoría de Darwin fue revolucionaria. En el siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc sugirió que podía haber cambios en los seres vivos. Tiempo después fue el propio abuelo de Darwin, Erasmus, quien defendió la misma postura en su escrito famoso llamado Zoonomía. Pero el libro más importante sobre el tema es de otro naturalista, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, también conocido como Caballero de Lamarck. Ese libro se publicó el mismo año del nacimiento del joven Charles. Todas esas posiciones iban en contra del creacionismo, sostenido por la religión cristiana, según el cual los seres son inmutables.
Sin embargo, esas teorías no contaban con apoyo empírico, con evidencias materiales, y eso permitía que los detractores las criticaran fácilmente. La teoría de Darwin, en cambio, se apoyó en una amplia evidencia observacional basada en fósiles y muestras de ejemplares. Por eso causó una gran revolución. Su postura se centró en dos conceptos fundamentales. Primero, que todos los seres vivos tienen un origen común. Segundo, la selección natural. Este mecanismo, resumido por el propio Darwin como la supervivencia del más apto, es el que produce el cambio y la diversidad en la naturaleza mediante la capacidad de adaptación. Con esos antecedentes conceptuales, el joven naturalista Charles Darwin se embarcó hacia el otro lado del mundo. Lo que vio y luego plasmó de este viaje cambiaría la visión que tenemos de la vida en la Tierra. Darwin partió a fines de diciembre de 1831 en una embarcación llamada Beagle, capitaneada por el marino británico Robert Fitzroy. La misión era hacer un relevamiento cartográfico de los estrechos e islas de Tierra del Fuego y explorar las costas de Chile, Perú y algunas islas del Pacífico. Fitzroy había explorado la zona de Tierra del Fuego años antes y llevado en su retorno a Inglaterra a 4 indios fueguinos que fueron presentados a la reina. Uno murió y ahora quería repatriar a los 3 sobrevivientes. La tarea de Darwin como naturalista sería la de tomar anotaciones sobre flora, fauna y algunos aspectos geológicos de los lugares visitados. Darwin aceptó encantado, sin imaginarse que sufriría mareos casi todo el viaje. Sin embargo, su pasión por la vida al aire libre, la caza y la geología fueron más fuertes, y el inesperado viaje le ofreció la oportunidad de realizar sus sueños de naturalista. El diario que llevó en su viaje y publicó años más tarde es un texto fundamental para entender cómo se fue gestando la teoría de la evolución. Darwin definió en su autobiografía este viaje como el suceso más importante de su vida. En su periplo alrededor del mundo, el Beagle visitó las islas de Cabo Verde, las costas de Brasil, Argentina y Chile, las Islas Galápagos, la costa australiana y el sur de África. Durante el trayecto, Darwin recolectó fósiles y gran cantidad de especímenes que envió con regularidad a Inglaterra cada vez que el Beagle tocaba puerto. Este material sería esencial para elaborar la obra que lo haría mundialmente famoso décadas más tarde. Darwin, al momento de embarcarse, era un muchacho de 22 años, de clase media alta, inglesa, cuyos intereses mayores pasaban por salir a cazar y cabalgar y salir con amigos, y era eso, digamos, era un muchacho. Y en ese momento se le presenta la oportunidad de hacer un viaje, que iba a ser de 2 años inicialmente, finalmente fue de 5. Ahora, al momento de embarcar, Darwin no tiene mucha idea ni de lo que iba a hacer de su vida, ni nada acerca de la teoría que lo hizo famoso. Ahora, visto desde lo que pasó después, digamos, y con la historia ya transcurrida, él dice que ese fue el acontecimiento más importante de su vida. Darwin no solo prestó atención al mundo natural, también le interesaban las personas y sus costumbres. Mientras recorrió el territorio argentino, escribió en su diario citas dignas de un observador social muy atento. Darwin, curioso por naturaleza, prestó atención a la sociedad criolla, a los pueblos originarios y a sus relaciones entre sí y a la compleja situación que el país vivía en ese entonces.
Apenas comenzado el viaje, Darwin tomó nota inmediatamente de los 3 indígenas fueguinos que estaban a bordo. Les habían cambiado el nombre por otros de tono burlón. Fueguina Basket, Jemmy Button y York Minster. Los 3, vestidos de ingleses y acompañados por el reverendo Matthews, serían la punta de lanza de lo que iba a ser la evangelización a Tierra del Fuego. Teníamos entonces a bordo a York Minster, Jemmy Button, nombre que se le había dado para recordar el precio por él pagado, un botón de nácar, y Fueguina Basket. York Minster era un hombre de mediana edad, pequeño, grueso, muy fuerte, tenía carácter taciturno, reservado, perezoso y muy violento cuando se encolerizaba. Quería mucho a algunos de los de a bordo y su inteligencia estaba bastante desarrollada. Todos querían a Jemmy Button, aun cuando también tenía violentos accesos de cólera. Fueguina Basket, por último, era una graciosa muchacha, graciosa y reservada, de facciones bastante agradables, pero que a veces se oscurecía. Lo aprendía todo muy pronto, y en particular los idiomas. Tuvimos buena prueba de esta facilidad admirable por la cantidad de español y portugués que aprendió en poco tiempo en Río de Janeiro y Montevideo. York Minster se mostraba muy celoso de ella, y era indudable que pretendía hacerla su esposa tan pronto como volviese a su país. En su diario, Darwin es contradictorio respecto a las etnias no europeas en general. Por momentos tiene una actitud de un racismo paternalista. En otros, muestra cierta admiración por los indígenas. Se sorprende por algunas habilidades de los indios de las Pampas y al mismo tiempo los ve como salvajes y temibles. A los fueguinos, en cambio, los describe como los más primitivos del planeta, pero toma también en cuenta la dificultad de habitar esas zonas, el aislamiento y otros factores que podrían haber retrasado el progreso, tal como lo entendía un europeo de su época. Bueno, en todo caso me gustaría que pasemos a ver la sala de etnografía de Patagonia. Acá vamos a encontrar a los pueblos que vio Darwin en su paso por esta parte del mundo, ¿no? Acá hay varias vitrinas que corresponden a mapuches, por ejemplo, o esta de la platería también mapuche, los tehuelches, y allá tenemos la vitrina que corresponde a Yámanas y Selknam, los indios que habitaban la isla grande de Tierra del Fuego, que fue efectivamente, digamos, los que con más contacto directo tuvo Darwin, ¿no? Sería bueno que nos pusiéramos un poco en el lugar de Darwin, un victoriano de principios del siglo XIX, de un país como Inglaterra, que está a la vanguardia de todos los avances tecnológicos de su momento, y viene a esta parte del mundo y encuentra a cazadores-recolectores, gente que andaba desnuda y vivía en chozas hechas con rama y navegaba en canoas hechas con corteza. Esto le debe haber provocado un impacto muy fuerte, que de hecho queda en sus escritos. La decadencia de estos pueblos en realidad empieza a partir del contacto con los europeos, tiene que ver con las enfermedades que traen los europeos y sobre todo con el modo de explotación que implementan los europeos, que por un lado liquidan todas las presas de estos pueblos, que básicamente en el caso de los Yámanas eran lobos marinos, en el caso de los Selknam eran los guanacos, y también el tema de las enfermedades que los va aniquilando de a poco. Una de las cosas, por ejemplo, que se evalúa, ellos no tenían vestimenta, usaban grasa, que andaban prácticamente desnudos porque las grasas funcionaban como aislante. Entonces, eso les permitía no sufrir ni la humedad ni el frío y secarse rápidamente al lado del fuego. Cuando vienen los misioneros, instalan las misiones y los obligan a usar ropas, las ropas europeas, tienen serios problemas de salud porque esa ropa están permanentemente mojadas en un clima como el fueguino. Es decir que el tema del primitivismo, no primitivismo, también tiene mucho que ver con lo que cuenta un pueblo como cultura, como tecnología y el tipo de ambiente donde está. Por eso tenemos que relativizar un poco si eran primitivos, porque en realidad con todos los medios que ellos tenían la sobrellevaban bastante bien. Darwin fue testigo de varios momentos de tensión política en la embarcación. Cuando el Beagle llegó a las costas del Río de la Plata, ocurrieron dos hechos que muestran muy claramente la expansión y el poder que tenía el Imperio Británico a mediados del siglo XIX. Cuando llegó a Buenos Aires,
Fitzroy se negó terminantemente a aceptar la inspección sanitaria de rutina que se hacía a todos los barcos antes de permitirles entrar al puerto. Partieron entonces a Montevideo, donde el jefe de policía le pidió que interviniera para preservar el orden de la ciudad e impedir las tropelías con las que amagaba la tropa negra amotinada. El cónsul general británico le pidió protección para los bienes de los británicos en el Uruguay, que él creía estaban en peligro. Aunque finalmente los amotinados desistieron y no necesitó intervenir, Fitzroy hizo desembarcar 50 hombres bien armados y los hizo permanecer un tiempo en los muelles. ¿Qué tal? Buen día. Buenos días, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿y usted? Bien, bien. ¿Sabe qué necesitaría si tiene un paquete de bizcochitos? Sí, tengo. ¿Bizcochitos dulces o salados? No, salados, por favor. Sírvase, señor. Bueno, ¿sabe qué? Le quería preguntar algo más, ya que estoy. ¿Sí? Estoy buscando, si no sabe si hay por acá algún fortín, un resto de fortín más bien, o un mirador, mangrullo, algo que haya quedado de los fortines del siglo XIX. Acá, a 5 cuadras más o menos, hay uno. Ahí, Para allá. Para allá. Eso le podría interesar a usted. Ah, qué bueno, porque estoy buscando, ¿sabe? Estoy escribiendo un libro sobre Darwin en la Argentina. Y él vino en una época en la que había una expedición al desierto, la conquista del desierto de Rosas. Y entonces estaba interesado en ver cómo era el tema de los fortines en esa época. Ah, muy interesante, muy interesante. Sí, quería ver si no sabe por ahí algún otro más en la zona. No creo, únicamente el Parque Criollo es el único que conozco y ese que le estoy indicando. Ese Parque Criollo, muy... Qué lindo el almacén, ¿eh? ¿Ah, le gusta? Sí, sí, la verdad que es antiguo, ¿no? En este estilo es el único que ha quedado. Ah, mira. Porque hay otros que ahora se reciclan, ¿no? Ah, o sea, qué interesante, porque en la época esa que yo estoy investigando, en la época de Rosas, muchos de los productos que consumía la gente, las pulperías incluso, venían de Inglaterra. Ah, sí, porque en aquel entonces sí, venía todo. Venía todo de Inglaterra, las cosas que la gente vestía, así que también estaba viendo eso, el tema de las relaciones entre Inglaterra y Argentina, entre Inglaterra y Buenos Aires, ¿no? Porque Darwin era un inglés y qué hacía en este lugar. Interesante porque, bueno, Argentina estaba muy vinculada al comercio mundial a través de Inglaterra. Argentina le vendía cueros y todos los bienes de consumo de la población, lo que hoy sería un almacén o un supermercado. Muchos de ellos, no todos por supuesto, venían de... En aquel entonces eran pulperías. Eran pulperías, sí, y sobre todo en la campaña, eran pulperías. Había pulperías volantes también, no solamente en un lugar, sino que estaban, que se movían. Así que, bueno, le agradezco mucho. No, a usted, que le vaya muy bien, señor. No le estaba pagando. Ah, bueno. Espere que aquí tiene. Bueno, muchas gracias. Muy No, gracias muy a usted. amable, ¿eh? Bueno, hasta luego, buen día. Que la pase bien. Hasta luego, gracias. Adiós. Buenos Aires era el centro del poder económico y administrativo de un país que intentaba organizarse. Pero debido al estado de ebullición política y social del momento, Darwin tardó bastante en pasar por allí. Cuando lo hizo, la ciudad y sus habitantes lo impresionaron bastante, y no dejó de tomar nota. 20 de septiembre de 1832. La ciudad de Buenos Aires es grande, y creo que una de las más regulares del mundo. El carácter de las clases más elevadas y educadas que residen en las ciudades participa, aunque tal vez en grado menor, de las buenas cualidades del gaucho. Pero temo que tengan muchos vicios de los que él está libre. La sensualidad, la burla hacia toda religión y una gran corrupción son cosa común. Casi todos los funcionarios públicos pueden ser sobornados. Sin embargo, algunas de las opiniones que Darwin escribió son ambiguas. La tolerancia, muy generalizada hacia las religiones extranjeras, la alta consideración hacia la educación, la libertad de prensa, las facilidades ofrecidas a todos los extranjeros, y especialmente, como yo mismo puedo asegurar, cualquiera que profese algún interés por la ciencia, por más humilde que sea, deberá recordar con gratitud la Sudamérica española. Al ponerse por primera vez en contacto con la sociedad en estos países, 2 o 3 rasgos resultan particularmente notables.
las maneras corteses y señoriales, el excelente gusto de las mujeres en el vestir y la igualdad de trato en todas las clases. Hacia 1830, la Argentina se debatía en un difícil proceso de organización política. Los caudillos controlaban el interior del país y estaban enfrentados con Buenos Aires. Era un contexto de alianzas fluctuantes y se vivía en un estado de conflicto permanente, en donde no existía una definición de fronteras claras. Al sur del río Colorado, el territorio estaba controlado por distintos pueblos indígenas que periódicamente saqueaban los asentamientos de los criollos que avanzaban hacia el sur. Che, Vivian, te hago una pregunta. Cuando Darwin estaba en Patagonia y se encontró con Rosas, ¿qué estaba haciendo Rosas en ese momento en Patagonia? Bueno, estaba organizando su campaña al desierto. En ese momento estaba en medio de una situación bastante conflictiva con los indígenas que estaban ocupando el territorio patagónico. Se trata de frenar un poco el tema de los malones. Eran los araucanos. En ese momento habían organizado casi una empresa económica, podríamos decir, que consistía en el malón, básicamente. Pasaban la frontera, capturaban ganado en las estancias y después lo trasladaban atravesando toda la Patagonia hasta Chile. Y lo vendían ahí en Chile para intercambiar por los productos que ellos estaban necesitando, que eran yerba mate, o el caso del alcohol, o la platería, que después lo incorporaban dentro de su sistema de prestigio dentro de la sociedad. Entonces era una situación bastante conflictiva que había con el indio, por un lado. Y por otro lado también una cierta necesidad en función de producir materias primas, tenían que avanzar sobre ese territorio indígena que hasta ese momento, desde la óptica de Buenos Aires, se consideraba improductivo. Darwin no quedó al margen de estos conflictos. Durante todo el viaje del Beagle, se separaba de la embarcación y bajaba solo a tierra, para luego alcanzarlos en puertos ya designados. En estas expediciones por tierra, el viaje que hizo desde el Río Negro hasta el Río Colorado y luego hasta Buenos Aires fue el que más lo impresionó. Durante su recorrido, experimentó un gran placer rodeado de la naturaleza, escoltado por un grupo de gauchos. Quedó maravillado con la enorme llanura pampeana. Teníamos allí las 4 cosas necesarias para la vida en el campo: pasto para los caballos, agua, carne y leña. Esta fue la primera noche que pasé a la intemperie, teniendo por cama el recado de montar. Hay un gran placer en la vida independiente del gaucho, al poder apearse en cualquier momento y decir: aquí pasaré la noche. El silencio fúnebre de la llanura, los perros alerta y el gitanesco grupo de gauchos haciendo sus camas en torno del fuego han dejado en mi mente un cuadro imborrable de esta primera noche que nunca olvidaré. Hay un encanto indescriptible en pasar así la vida al aire libre. La noche estaba serena y silenciosa. A Santa Fe y otras ciudades del litoral del Paraná, Darwin se sorprendió por una extraña raza de ganado bovino, conocido como vaca ñata. Allí tomó nota de las dificultades que tendría este animal, por la estructura de su mandíbula, para alimentarse en los periodos de gran sequía que sufría la región. En 2 ocasiones he encontrado en esta provincia algunos bueyes de una raza curiosísima llamada ñata. Tiene la frente muy corta y ancha, y las extremidades nasales vueltas hacia arriba, mientras el labio superior está muy recortado. La mandíbula inferior sobresale de la superior y presenta una curvatura hacia arriba, por lo cual siempre está mostrando los dientes. Las ventanas de la nariz están altas y muy abiertas. Sus ojos son muy saltones. Sus dientes al descubierto, sus pequeñas cabezas y sus fosas nasales vueltas hacia arriba,
les otorgan un aspecto desafiante y de seguridad en sí mismos, tan ridículo como pueda imaginarse. Che, Javi, ¿vamos a comer? Estoy viendo el material de Frengueli acá, a raíz de las observaciones de Darwin sobre la vaca ñata. La verdad que... Ah, ese es el Notobos, ¿no? Sí, Notobos pampaeus. Pero lo quería comparar con la vaca ñata, porque la verdad que estoy fascinado con las observaciones de Darwin respecto de los caracteres de la vaca ñata, pero la verdad que este cráneo es bastante más grande que los que tengo acá para comparar. Una lástima. ¿Y eso podría ser una vaca ñata? Y no sé, habría que compararlo, pero estos son bastante chicos. Hay otro cráneo acá, ¿te acordás? No, no sabía. Sí, mira, acá. Acá tenés dos. Sí, hay otro más. La verdad que me puse a releer las cosas de Darwin y estoy fascinado con el hecho de que haya observado tan rápido qué tipos de caracteres a él le parecían básicamente no adaptativos y que él pudiera, en ese caso, asumir que esas vacas podían llegar a extinguirse tan prontamente. Ah, este es bastante más grande. Fíjate que si lo comparás con ese es más o menos parecido. Sí, esto es bastante más comparable. Ahora, qué bichos realmente raros, ¿no? Porque cómo tienen acá reducido la parte de... Sí, todo el hocico. Fíjate, rostro, incluso en como premaxilares, maxilares, nasales, todo está totalmente acortado. Bueno, esa es una de las cosas que le llamó la atención a Darwin, justamente pensar que a estos bichos les costaría mucho estar alimentándose en épocas de sequía, básicamente, por la morfología tan peculiar del rostro corto, cosa que también... Bueno, che, vamos a comer, loco. Bueno, andá, yo ya voy a terminar unas cosas. Darwin vivió los conflictos de la época en carne propia. Sin embargo, eso no lo frenaba en sus investigaciones. Los indios de las Pampas le causaron admiración por su gran capacidad como jinetes, pero al mismo tiempo padeció, junto a los criollos, el miedo a un ataque por parte de las tribus que estaban en guerra contra el incipiente Estado argentino. Una nube de polvo nos advierte que se acerca hacia nosotros un tropel de jinetes. Mis acompañantes conocen que son indios, cuando aún están a grandísima distancia, por sus cabellos esparcidos por la espalda. Por lo común, los indios llevan una venda alrededor de la cabeza, sin ropa ninguna, y sus largos cabellos negros, levantados por el viento, les dan un aspecto aún más salvaje. Y contame, ¿qué andas haciendo por acá? Y acá estoy recorriendo un poco la provincia de Buenos Aires para ver cómo es que fue el viaje de Darwin en Argentina, porque no sé si sabés, Darwin estuvo en Argentina a principios de la década de 1830. ¿Y cómo es la historia así de los indios con los criollos? Y en esa época la historia de los indios con los criollos es bien interesante, porque la gente normalmente piensa que había un conglomerado de pueblos indígenas, la frontera y del otro lado la población criolla. Y en realidad esto era mucho más complejo. Por un lado, porque los pueblos indígenas eran distintos pueblos y distintas parcialidades, que no siempre hacían todos lo mismo. Por otro lado, también había población criolla que estaba al otro lado de la frontera, y entre otras razones porque la frontera no era algo fijo y estable, sino era algo que estaba en constante cambio. Las relaciones se fueron haciendo mucho más conflictivas a partir de la década del 20 por dos razones. Por un lado, porque las propias comunidades indígenas tenían una vida interna muy dinámica, aparecían nuevos grupos que se iban desplazando y que buscaban ocupar nuevos territorios. Por otro lado, la población blanca también. Entonces, estaban buscando incorporar nuevos territorios para poder desarrollar la estancia vacuna. Y ahí se generaban situaciones conflictivas entre los criollos y los indígenas. Los malones eran un peligro para los criollos que avanzaban hacia el sur argentino. Destrozaban las poblaciones, robaban ganado y caballos, además de raptar a las mujeres. Sin embargo, su pasión por la investigación hizo que Darwin no midiera las consecuencias del peligro. Así cruzó la Pampa, desde el Río Negro
hasta el Colorado, sin imaginar que en ese trayecto conocería a Juan Manuel de Rosas, por entonces el hombre más poderoso del país. Al regreso de una de sus expediciones al Río Negro, Darwin conoció al general Juan Manuel de Rosas, que estaba al comando de la campaña para empujar a los grupos indígenas al sur del río Colorado. Rosas, en ese momento y por 20 años más, sería la figura más importante de la política argentina. El joven naturalista quedó muy impresionado por el caudillo, que le dio un salvoconducto para que siguiera su camino a Buenos Aires. Dice Darwin en su diario: el general Rosas expresó deseos de verme. Es un hombre de un carácter extraordinario que ejerce la más poderosa influencia entre sus compatriotas, influencia que sin dudas pondrá al servicio de la prosperidad de su país. Dícese que posee 74 leguas cuadradas de terreno y unas 300.000 cabezas de ganado. Dirige admirablemente sus inmensas propiedades y cultiva mucho más trigo que todos los demás propietarios del país. Sin embargo, Darwin cambió de opinión sobre Rosas. En una reedición del diario en 1845, dice en una nota al pie que se equivocó de opinión sobre el caudillo argentino. ¿Qué fundamentos tenía Darwin para cambiar de opinión una década más adelante? Al parecer, a Inglaterra llegaban noticias sobre lo que ocurría en Argentina constantemente. En mayo de 1833 comienza la denominada Campaña del Desierto dirigida por Juan Manuel de Rosas. La Campaña del Desierto fue un éxito para Rosas en ambos sentidos. En el político, ya que conservó un gran poder y efectivamente, como intuía y de otro modo también alentaba, hubo unos fuertes enfrentamientos en Buenos Aires que terminaron con el gobierno de Balcarce. Pero también en el objetivo más estratégico y de mediano plazo, que tenía que ver con asegurar la paz y la estabilidad en la frontera. Un aspecto importante de la estrategia de Rosas tiene que ver con implementar una línea de fortines en la frontera que de algún modo asegurara esa estabilidad. Estos fortines de algún modo trazaban una línea que recorría la provincia de Buenos Aires en forma diagonal y que llegaban hasta Bahía Blanca, procurando de ese modo tener ese control sobre el espacio, tanto a un lado como a otro de la frontera. Si bien hubo algunos incidentes en la frontera durante varios años, la paz, en términos relativos, estuvo bastante asegurada. Darwin percibió con lucidez las consecuencias de la guerra contra el indio y supo que su resultado sería el exterminio. Rosas comenzó la sangrienta tarea que terminaría Julio Argentino Roca en la Campaña del Desierto décadas después. Creo que en otros 50 años no quedará ni un indio salvaje al norte del Río Negro. La guerra es demasiado sangrienta para durar. Los cristianos matan a todos los indios y los indios hacen lo mismo con los cristianos. Es triste ver cómo los indios han cedido ante los invasores españoles. Darwin se dio cuenta de lo que iba a pasar. Pronto ese mundo que él conocía iba a cambiar de una forma radical. Que el conflicto conducía irremediablemente al final de una sociedad de cazadores-recolectores tal cual como él la había conocido. Darwin se dio cuenta rápido de lo que iba a ocurrir. Darwin percibió rápidamente lo que iba a ocurrir. Estaba presenciando el fin de un mundo. Los cazadores-recolectores se acercaban a su fin ante una civilización que avanzaba de manera implacable. Su preocupación era dar testimonio de lo que él había llegado a ver. No solo en el continente, Darwin vivió momentos claves de la historia argentina. Un episodio poco conocido es que estuvo presente en el momento de la ocupación definitiva de las Islas Malvinas por los británicos.
El Beagle, embarcación en la que viajaba Darwin, estuvo en esa zona en 1833 y 1834. Pese a que su capitán Robert Fitzroy desembarcó tropas e intervino en este proceso, Darwin en su diario, misteriosamente, solo se refiere a la geología y fauna de las islas, sin hacer referencia a las cuestiones políticas. Maxi, estoy buscando lo que te había pedido el otro día para dar una clase, que es una referencia de Darwin, que hace Darwin sobre las Islas Malvinas, en el momento en que él hace el viaje alrededor del mundo, que él va dos veces. Pero ese es el diario de viaje. Yo creo que no está ahí, porque acá lo que hay son referencias más geográficas y biológicas acerca de las islas. Pero hay otra cosa que yo estoy buscando, que es una carta que él le manda a la hermana, donde comenta y toma una posición política, porque dice que, así como el perro del hortelano, el Imperio Británico toma las islas y después las descuida y digamos, tienen un valor estratégico importante para el imperio, para la navegación. Así que ahí me parece que no está. Eso debe estar en un tomo que publicó el hijo, que tiene la autobiografía que escribió Darwin para uso de la familia y una selección de cartas. Ahí está esa referencia que yo te digo. A ver, En una carta a su hermana Catherine, fechada en las islas el 6 de abril de 1834, vemos, sin embargo, que no estaba desconectado de la realidad política que lo rodeaba. Nosotros, dice Darwin a su hermana, como el perro del hortelano, tomamos las islas y dejamos para protegerlas solo la bandera inglesa. Los ocupantes han sido, por supuesto, asesinados. Ahora enviamos un teniente con 4 marineros, sin autoridad ni instrucciones. Las islas algún día serán un importante lugar de refugio en el mar más turbulento del mundo. Y como buen observador que era, Darwin tenía razón. Las islas son un punto estratégico fundamental. Pero lo que resulta extraño es que esa mísera guarnición que menciona Darwin resultó suficiente para mantener el control del archipiélago y consolidar el poder inglés, por lo menos hasta 1982, cuando el gobierno militar argentino inició la trágica Guerra de Malvinas. Luego del incidente en las Islas Malvinas, el Beagle continuó su viaje hacia el sur y el capitán Fitzroy cumplió uno de los objetivos que se había planteado. Finalmente, repatrió a los 3 indígenas fueguinos. Tierra del Fuego fue uno de los lugares de mayor encanto para los tripulantes del Beagle. Conrad Martens, dibujante oficial del buque, dejó sobre esta región hermosas acuarelas donde se aprecia la majestuosidad de los canales fueguinos. Darwin, por su parte, quedó impresionado con las etnias que habitaban aquel suelo de clima tan hostil. Darwin escribió en su diario su particular visión europea sobre los indígenas fueguinos. A nuestra entrada, vimos un grupo de fueguinos y recibimos el saludo digno de los habitantes de esta tierra salvaje. En el momento de nuestro paso, saltan agitando sus guiñapos y lanzando un largo y sonoro aullido. Este fue, sin duda, el espectáculo más curioso que he visto en mi vida. No me figuraba cuán enorme es la diferencia que separa al hombre salvaje del civilizado. Hola. 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 Ah, sí, ahora te escucho bien. ¿Cómo te va? Sí. Sí, lo que pasa es que vos ahí en el diario de viaje de Darwin habrás encontrado que hay expresiones que son
son claramente racistas, digamos, y eso a uno le hace, no sé, le hace algún poco de ruido en algún lado. Pero eso hay que entenderlo en el contexto, digamos, ¿no? En primer lugar, Darwin tiene una actitud paternalista con eso que él llama salvaje, ¿no? Pero además en el contexto hay que pensar que, en primer lugar, que el siglo XIX es racista. De hecho, la ciencia del siglo XIX es racista. Hay un racismo antropológico y filosófico. Ahora, el siglo XIX inaugura la visión científica de las razas. Se mide científicamente las jerarquías raciales. El contexto también es bastante más complejo de lo que suele parecer, ¿no? Porque el siglo XIX, además de racista, es un siglo evolucionista. Hay un evolucionismo en todos los aspectos. Y la teoría de la evolución, digamos, termina siendo el centro de un contexto evolucionista. Bueno, eso, digamos, el darwinismo social también es una expresión que suele llevar a algún equívoco, ¿no? Porque vos pensás el siglo XIX, no es que de repente aparece una teoría de la evolución y a alguien se le ocurre que eso sirve para explicar el desarrollo de las sociedades. Más bien es al revés, digamos, hay un contexto evolucionista donde las sociedades evolucionan, la historia humana evoluciona, y ahí aparece la teoría de la evolución que da un respaldo biológico muy fuerte, ¿no? Pero, bueno, chau. Darwin siguió navegando hasta atravesar el Canal de Beagle, nombre que se le dio con posterioridad en honor al bergantín de su travesía. Cruzó el Océano Pacífico hasta las costas de Chile y una vez allí, preso de su entusiasmo y su avidez de investigación, siguió viaje solo y cruzó a pie la cordillera de los Andes. Allí, en 1835, visitó lo que hoy es la provincia de Mendoza. Durante su estadía en Mendoza, Darwin, fiel a su naturaleza curiosa y dispuesto a vivir todas las experiencias que se le presentaran, vivió un episodio que hizo pensar a sus biógrafos que finalmente él murió de mal de Chagas, ya que según cuenta en su diario, allí fue atacado por las vinchucas. Dice, dormimos en la villa de Luján. Durante la noche sufrí el ataque, lo que ocurrió no merece menos que ese nombre, de la venchuca, una especie de reduvius, la gran chinche negra de las pampas. Es de lo más repugnante sentir estos insectos blandos y sin alas, de cerca de 1 pulgada de largo, arrastrarse por nuestro cuerpo. Después de estas vivencias, que paradójicamente quizás fueron las que terminaron matándolo, Darwin volvió al Beagle y siguió su viaje, terminando su paso por la Argentina. Luego de dar la vuelta al mundo, volvió a Inglaterra y se dedicó a concebir su teoría de la selección natural. Esta teoría fue interpretada de muchas maneras, que fueron conocidas como derivaciones del darwinismo. Para terminar es necesario explicar cuál es el sentido del darwinismo. Ya el hecho de que hablemos de darwinismo está señalando que es mucho más que una teoría científica. Entonces, en este sentido podemos decir que la teoría de Darwin en su momento, en 1859, provocó efectivamente una revolución científica, porque cambia la biología definitivamente, por lo menos hoy la biología es evolucionista y esto no se discute, pero también la teoría de Darwin estuvo en el centro de una revolución cultural y antropológica como nunca se dio en la historia de la humanidad a partir de una teoría científica. Y esto ocurre porque cambia el sentido de la humanidad en el mundo. Y esto por varias razones. En primer lugar, porque la teoría de la evolución consigue dar una explicación naturalista a la aparición de la especie humana en el planeta sin apelar a causas sobrenaturales. Además de eso, en este sentido no hay ningún privilegio de la especie humana con respecto a los otros seres vivientes. Y en tercer lugar, la existencia misma de la humanidad es una circunstancia azarosa en el devenir de la historia biológica del planeta. Darwin jamás volvió a salir de Inglaterra luego de su viaje a bordo del Beagle. Toda su pasión la volcó en escribir
y en seguir desarrollando la teoría que se transformaría en una de las más revolucionarias de la historia. Con una salud frágil, se encerró en su casa de Down, en Kent. Allí dedicó años a escribir y a desarrollar su teoría. El 24 de noviembre de 1859, finalmente, luego de tanto esfuerzo y dedicación, publicó esa teoría que explicaba el desarrollo y la diversidad de las formas vivas. Se llamó El origen de las especies por medio de la selección natural, o la preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. El libro causó un escándalo enorme en la sociedad del momento y revolucionó la ciencia de su época. Hoy, 150 años después, con correcciones y mejoras, sigue siendo la mejor explicación científica de la diversidad de los seres vivos. Charles Darwin es considerado uno de los pensadores más innovadores e importantes de todos los tiempos. Fue ridiculizado y defendido con igual entusiasmo y dejó un legado invalorable. Cambió nuestra manera de ver el mundo natural y a nosotros mismos. Y mucho del material y las experiencias que lo llevaron a formular su teoría lo encontró aquí, recorriendo suelo argentino. El actual territorio argentino y realizar su aventura, la aventura que definiría sus investigaciones y toda su vida. Parece que todo el mundo está interesado en Darwin en estos momentos. Curioso, aventurero, observador, todo eso era Charles Darwin. El mismo que con su teoría de la evolución de las especies cambió nuestra manera de ver la historia de la humanidad. Pero como todo, esta teoría tuvo un principio. En este caso fue un viaje. Una experiencia que cambiaría la vida de Darwin para siempre y que sería el puntapié para una de las teorías más revolucionarias de la historia. 1831. Un joven Charles Darwin, de apenas 22 años, partía en barco desde Inglaterra. Su primer destino era Sudamérica. Su tarea era realizar un relevamiento cartográfico de lo que se conoce actualmente como Tierra del Fuego. Si bien el viaje tenía otros propósitos, a Darwin le sirvió para recordar. Sí, no, en mi caso estoy haciendo un trabajo para la facultad y no entiendo mucho lo de selección natural. Es sencillo. Si querés, tenés un minuto, te explico. Bueno, dale.
Préstame esto. Así te muestro. Mira, para entender la teoría de la evolución, básicamente hay que entender dos cosas. Lo primero es el origen común de todos los seres vivientes. Eso se puede entender si vos imaginás un árbol, una especie de árbol con ramitas, con troncos, ramas. El origen común de lo viviente significa que cualquier par de ramitas que vos tomes, que representan cada una especie, tienen un ancestro común. En este caso se grafica con el tronco que le sigue. Si vos seguís hacia atrás en el tiempo, llegás a el origen de la vida, es decir, el primer ser viviente. Claro. Eso es la primera parte, digamos, de la teoría. Y la segunda es la selección natural, que es lo que vos me preguntabas, que ese es el mecanismo por el cual se construye esa especie de árbol de la vida. La teoría de Darwin fue revolucionaria. En el siglo XVIII, Georges-Louis Leclerc sugirió que podía haber cambios en los seres vivos. Tiempo después fue el propio abuelo de Darwin, Erasmus, quien defendió la misma postura en su escrito famoso llamado Zoonomía. Pero el libro más importante sobre el tema es de otro naturalista, Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monnet, también conocido como Caballero de Lamarck. Ese libro se publicó el mismo año del nacimiento del joven Charles. Todas esas posiciones iban en contra del creacionismo, sostenido por la religión cristiana, según el cual los seres son inmutables. Sin embargo, esas teorías no contaban con apoyo empírico, con evidencias materiales, y eso permitía que los detractores las criticaran fácilmente. La teoría de Darwin, en cambio, se apoyó... Y la selección natural, dos o tres cosas hay que tener en cuenta. La primera es que todos los seres vivientes tienen más descendencia que la que finalmente sobrevive. Es decir, nacen más que los que llegan adultos. Y lo que hay que tener en cuenta es que todos esos descendientes son diferentes entre sí. Esas diferencias pueden ser de distinta naturaleza. Lo que ocurre a veces es que algún cambio en el ambiente hace que algunos de ellos, alguna de esas características que los hace diferentes, sea ventajosa y le permita sobrevivir. Esos tendrán descendencia y en cambio los otros, cuyas características resultan desventajosas, morirán y no dejarán descendencia. Los que sobreviven transmiten eso a sus descendientes y es ese mecanismo, si las condiciones perduran y a lo largo del tiempo y a lo largo de las generaciones, puede dar lugar a nuevas variedades y eventualmente a nuevas especies. Bueno, básicamente es eso. Gracias. En una versión Práctico. sencilla.